Bueno, comenzamos con la tercera parte de este tutorial de la introducción a R para Data Science. Hoy vamos a hablar de nuestro paquete dplyr. Este paquete es un paquete que es el core o lo principal para facilitarnos la manipulación de datos y provee un set de verbos consistentes que nos ayudarán a resolver los retos más comunes que vamos a encontrar a la hora de manipular datos. Y para eso vamos a ver que las funciones principales que vamos a estar utilizando. Podemos ver acá que tenemos filter, que nos sirve para seleccionar ciertas filas, arrange para reordenar las filas dentro de nuestro dato, select para seleccionar columnas, mutate para crear nuevas columnas y summarize, que lo vamos a estar utilizando en conjunto con group by, que nos sirve para agrupar nuestros datos y crear sumarizaciones o agrupaciones. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a estar trabajando con un dataset de vuelos. Entonces este dataset es parte de esta librería que se llama NYC. Ahora vamos a cargar la librería. Se llama NYC Flights 13. ¿Sí? Les importamos la librería y con eso ya tenemos disponible nuestro dataset. Y aquí tenemos una vista rápida de qué es lo que tiene. Vemos que tiene varias columnas. Principalmente es información acerca de vuelos en el aeropuerto de Nueva York. La hora en que salen, el destino, el origen, cuánto tiempo se tardaron en el aire, la distancia recorrida, la aerolínea, y obviamente la fecha y la hora en que salieron. En que salieron y en que estaba programado que salieran. Eso quiere decir que pueden tener un retraso a la hora que llegaron y a la hora que estaba programada que llegaran. Y para que podamos sacar muchas estadísticas acerca de estos vuelos. Recuerden que si no tienen instalada la librería, es solo de utilizar la otra función que se llama install.packages y envían igual el mismo nombre de NYC Flights 13. Y con eso lo pueden instalar. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada, pero si aún no lo tienen, así lo pueden hacer. Muy bien, entonces vamos a comenzar con filter. Como les decía, esto nos sirve para seleccionar ciertas filas. Entonces, digamos que queremos escoger solo los vuelos de el día 1 del mes 1. Entonces, todos van a funcionar de la misma forma. El primer parámetro o el primer argumento que van a recibir cada una de estas funciones es el dataset al que vamos a estar manipulando. Entonces, aquí vamos a enviar flights. Está mal escrito. Vamos a enviar flights. Y luego le vamos a decir que en la columna de month queremos que sea igual a 1. Recuérdense que recuérdense no. Esto es algo nuevo que vamos a estar viendo. Para comparar igualdades debemos utilizar un doble signo de igual. Entonces, mes 1, día 1. Ejecutamos y automáticamente nos devuelve data solo para el mes 1, el día 1, esta data de 2013. Algo que es importante acá, ninguna de estas funciones altera el dataset original. ¿Eso qué quiere decir? Si se dan cuenta, originalmente tenemos 336,776 registros con 19 columnas y ahora nos devolvió solo 842 porque eso es lo que corresponde al mes 1 con día 1. Pero esto no vino a sobreescribir nuestro dataset de flights original. Entonces simplemente lo operó, nos muestra el resultado, pero no lo almacenó en ningún lugar. Si nosotros quisiéramos guardar esto, tendríamos que crear un nuevo dataset que por ejemplo sea flight 11. Ya no nos muestra el resultado. Recuerden que si queremos de una vez ver qué es lo que está haciendo, lo encerramos dentro de paréntesis, nos devuelve lo mismo, pero ahora ya si venimos a revisar acá nuestros datasets, ya tenemos un data frame que se llama fly 11, que tiene solo estos 842
observaciones o registros con 19 variables o columnas. Pero solo si nosotros lo guardamos. Entre los operadores comparativos, vamos a verlos acá. Tenemos mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, diferente, que es admiración igual, o igual, que es los dos símbolos de igual. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer una prueba y podemos hacer de nuevo un filter de nuestro dataset que se llama flights, donde podemos hacer, por ejemplo, que el mes sea mayor o igual a 5. Esto no está ordenado, aún no lo vamos a ordenar, pero si se dan cuenta aquí pareciera que nos dio datos a partir del mes 10, pero esto debe ser porque no está ordenado y si buscamos por ahí, seguramente vamos a tener de otros meses. Bueno, realmente sería de jugar a ver cómo lo está ordenando. Eso lo vamos a ver más adelante. Y eso lo podemos hacer con cualquiera de todos estos. Podemos utilizar mayor, mayor o igual. Podemos utilizar cualquiera de todo esto para aplicar los filtros a nuestros operadores. Ahora, otro tipo de operador que tenemos son los operadores lógicos. ¿Y estos para qué nos va a servir? Acá, primero veamos cuáles tenemos disponibles. Acá vamos a tener el AND, que es ampersand. Vamos a tener disponible el OR, que es el pipe. Vamos a tener disponible solo admiración, que es la negación. Y esos son los tres que vamos a estar utilizando. Entonces, ¿esto cómo se utiliza? Por ejemplo, tenemos filter de flights, diciendo que queremos que sea el mes igual a 2 y el mes igual a 4. Bueno, pero aquí no podemos usar y porque eso es lo que y nos dio 0, porque en realidad lo que está haciendo es buscando un registro que su mes sea 2 y su mes sea 4. Eso no va a existir o porque o es 2 o es 4. Entonces en realidad lo que yo quería poner acá era un OR para que nos devuelva todo lo que es mes 2 y mes 4. Ahora sí, si nos vamos acá al final, no. Esto aún está ordenado de alguna forma algo extraña y por eso no vemos registro de otro mes, pero cuando cambiemos el orden vamos a poder ver cómo está. Entonces esto nos está devolviendo datos del mes 2 y del mes 4. Esto también lo podemos cambiar, por ejemplo, a que donde sí podríamos usar un AND, y lo vamos a hacer acá, es a que, por ejemplo, quisiéramos que sea mes 2 y día 4. Entonces esto se nos va a dar algo diferente, es mes 2 y día 4. Entonces en este caso sí funciona el i. Y eso sería como estarían funcionando los operadores. Para que ahora otro operador que podríamos decir que es especial es el operador IN. ¿Y en qué casos lo vamos a utilizar? Por ejemplo, cuando tenemos este escenario, esto realmente lo que queremos decir es que quiero toda la data de el mes 2 y del mes 4. Entonces por eso usamos este OR. Pero si se dan cuenta tuvimos que volver a escribir mont igual igual 2 o mont igual igual 4. Y si quisiéramos otro mes, tendremos que hacer mont igual igual 6, por ejemplo. Corrámoslo para que veamos que esto funciona bien. Y esto lo podemos hacer de una forma más corta que nos ahorra escribir menos código. Y lo estaríamos haciendo de la siguiente forma. Escribiríamos solo una vez mont. Borramos todo esto. Ponemos nuestro operador in. Y a esto le mandamos un vector con todo lo que queremos. Entonces, con los meses que queremos seleccionar. Entonces, en este caso sería el 2, el 4 y el 6. Llamamos esto y esto nos está devolviendo exactamente el mismo dato, pero con un código más corto
y más sencillo de entender, porque estamos en todos los meses que estén contenidos en esta lista o en este vector que es 2, 4 y 6. Que es lo mismo que decir o el mes 2 o el mes 4 o el mes 6, pero escrito de una diferente forma y más fácil de leer. Ahora también tenemos algo que nos va a ser útil conforme vayamos manipulando datos y es el operador o la función isNA. Y eso se refiere a que siempre vamos a tener valores que no están especificados. Entonces, por ejemplo, podemos tener dentro de isNA, ya vamos a nuestro dataset flights. Y acá creo que no debe haberla más. Sí, pero esto lo que me está haciendo es devolviéndome un vector con donde me pone verdadero o falso cuando hay alguno de los datos que sea NA. Y aquí lo que está haciendo, como pueden ver en el video, lo que está haciendo es recorriendo todo nuestro dataset en busca de NAs, pero esto se va a tardar demasiado, entonces mejor lo vamos a detener. Y lo que podemos hacer es que acá con dólar podemos aplicárselo solo a una columna, a ver si tenemos alguno pendiente. Por ejemplo, veamos si tenemos algo pendiente en departure time. Y lo está analizando. Aquí está analizando solo el vector de departure time, a ver si tenemos algún pendiente. Démosle un poco de tiempo acá. Ahora que ya terminó, podemos ver de que sí tenemos ciertos true. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando estamos haciendo comparaciones, por ejemplo, en el caso de los igual que estábamos aplicando acá, R solo nos va a devolver true. Esto siempre, obviamente, como es una comparación lógica, nos devuelve un true o un false. Pero si, por ejemplo, acá el mes en alguno de todos sus valores es NA, nos va a devolver un NA y eso no lo devuelve. Entonces, para eso nos sirve identificar estos valores NA, porque en este caso podríamos decir, bueno, esto mejor lo reemplazo con un 0 para que siempre se tomen en cuenta a la hora de estar haciendo alguna operación. Entonces, esa es la utilidad de esta función isNA para no tener problemas al momento de realizar comparaciones. Entonces, acá, por ejemplo, si quisiéramos quedarnos con, vamos a agregar uno nuevo, filter de flights, donde depth time es mayor a 100, por ejemplo, o is.na depth time. Entonces, con esto nos vamos a quedar con todos los departure times que sean mayores a 100 y que tengan NA, que en este caso serían estos valores que estamos por acá, que son todos los que yo veo. Entonces, ejecutemos esto y automáticamente me devuelve estos valores, que seguramente aquí sí vienen incluidos estos que estamos viendo acá. Y esa es la intención de poder utilizar este isNA, porque como R solo nos devuelve, cuando hace las comparaciones, esto nos va a devolver un NA, esto solo nos va a devolver lo que se cumple como true y estaríamos perdiendo los NA. Entonces, si necesitamos recuperarlos, tenemos que aclararlo específicamente dentro de nuestros filtros. Ahora continuemos con nuestra función arrange, que nos sirve para, vamos acá, ordenar los registros de nuestro dataset. Entonces, igual llamamos arrange, le damos un dataset, no, utilizamos el original, flights, y luego le empezamos a dar las variables por las que queremos ordenar esto. Entonces le podemos decir que nos ordene por año, por mes y por día. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Que cada vez que haya un empate en estos, lo va a romper en base a la siguiente variable que le estemos aclarando cuando le damos varios. Por ejemplo, todo es año 2013, está bien. Después tenemos que todo ya nos queda ordenado 1, 1, 1, 2, 2, 2 todos los meses. Entonces después empieza por, bueno, ya tengo todo que es mes 1, entonces ya empieza a ordenar por el día. Entonces ya todo lo que es día 1, día 2, día 3. Entonces eso es lo que pasa mientras más variables le vamos dando, va ordenando en diferentes niveles.
Algo que debemos tener en cuenta es, esto siempre lo va a hacer en orden ascendente. Si nosotros lo queremos hacer en orden descendente, lo que hacemos es arrange nuestro dataset y tenemos una función que se llama desc y le damos el delay, departure delay, por ejemplo. Y entonces esto no lo va a hacer. Miren, aquí podemos ver que en el mes 1, el día 9, fue el vuelo que más retraso tuvo para partir con 1301 minutos. Si no estoy mal, esto está en minutos. Y otro tema a considerar acá es, con esta función, es que todos los NA siempre los va a dejar hasta el final. Entonces, ¿esto cómo lo podemos comprobar? Por ejemplo, creamos un dataset pequeño. Vamos a crear un table. Un table es el tipo que utiliza dplyr para manejar los datasets. Si conocen de Python, lo podemos comparar con un data frame de Panda, pero ellos le llaman table y es una forma más eficiente que ellos tienen de poder manipular nuestros datos. Entonces vamos a crear una variable, una columna que se llama X y a esto le vamos a mandar 5,2, NA, lo especificamos con NA en mayúscula. Cerrémoslo en paréntesis para que no lo muestre. Entonces ya tenemos 5,2 y NA. Entonces ahora podemos hagamos un arrange de nuestro dataset que se llama df por nuestra variable X. Y vamos a ver que nos cambia el orden a 2, 5 y el NA siempre va a quedar hasta el final. Entonces eso es algo a tener en cuenta, que los NA siempre van a estar al final. Tal vez si los quisiéramos hasta arriba, los podríamos, y estamos hablando de números, podríamos reemplazar estos NA por 0, por ejemplo. Esa podría ser una opción, pero es solo para que lo tomen en cuenta que por defecto siempre los va a mandar hasta el final. Ahora vamos a seguir con la función select. Esta función lo que hace es selecciona, así como filter selecciona ciertas filas, select selecciona ciertas columnas. Entonces acá vamos a llamar flight. Y vamos a hacer lo mismo, year, month y day. Entonces nos devuelve un dataset donde solo tenemos estas tres columnas, year, month y day. Entonces no hay mucho más que decir. Otra forma que podemos utilizar acá para filtrar es que podemos hacer select flights. Y podemos decirle que queremos desde la columna year hasta la columna day. Nos devuelve lo mismo, porque son estas tres, pero así no tenemos que escribir esto, sino que si no sabemos el orden de nuestras columnas, podemos decirle que nos desde acá hasta acá. Por ejemplo, veamos que otras teníamos, podemos decir desde year hasta delay, departure delay. Entonces cambiamoslo acá. Nos devuelve las primeras 3, 4, 5, 6 columnas. Otra forma que tenemos de hacer acá para filtrar nuestros datasets es, podemos hacer select nuestro dataset y podemos hacer negativo de year hasta day. Entonces esto lo que va a hacer es quitar estas columnas y devolvernos todas las demás. Entonces en cuenta ya no tenemos aquí al principio las fechas y comenzamos en departure time, que es la siguiente inmediata después del día. Departure time, schedule departure time, schedule departure time y todas las demás. Es otra forma que podemos utilizar de hacer select. ¿Qué más podemos hacer con esta función? Podemos utilizar la función starts with. ¿Eso a qué se refiere? A que el nombre de nuestra columna comienza con tal, prefijo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer select flights starts with. Y aquí le mandamos el texto dep, por ejemplo. Nos va a dar todas las columnas que comienzan con dep. Lo mismo va a suceder con end with.
Aquí vamos a poner todas las que terminan en delay. Estas dos, departure delay y arrival delay. Podemos tener todas las que contienen cierta palabra. Por ejemplo, pongámosle todas las que contienen time. Departure time, schedule departure time, arrival time, schedule arrival time, air time y time hour. Buenísimo. Y podemos poner también matches, que esto es, o sea, no vamos a aplicar algún ejemplo práctico ahorita, pero esto es que coincide con una expresión regular. Que por ejemplo es de que, por ejemplo, tuviéramos varias columnas que son correos electrónicos, entonces podemos hacer todas las que comiencen con algún texto, @otrotexto.com. Entonces nos va a volver todas las columnas que coincidan con ese formato. Otra forma útil que tenemos de utilizar select es haciendo select flights. Y por ejemplo, es para reordenar nuestras columnas. Por ejemplo, queremos traer al principio el arrival time. Y seguido por depth time. Y luego queremos todo lo demás que tiene nuestro dataset. Entonces esto lo que va a hacer es nos va a traer al inicio nuestras dos columnas, R time y depth time. Y luego todo lo que ya teníamos del dataset. Entonces para eso nos sirve everything. Luego tenemos una función llamada rename que nos sirve para renombrar columnas. Entonces, esta, de la misma forma que funcionan las otras, le mandamos nuestro dataset y luego le decimos qué es lo que queremos hacer y es cambiar, por ejemplo, la columna que se llama rtime to, aquí se lo tenemos que dar como un texto. Y por ejemplo, podemos poner completo arrival time. Aquí algo puse mal, ¿no? Entonces esto no va entre comillas. No, déjenme ver, algo estoy cambiando mal. Rename flight hard time equals to arrival time. Creo que lo escribí mal. ARR time. Déjenme revisar. Ya encontré qué es lo que estoy haciendo. Es que esto va al revés. Aquí lo que tenemos que decir es el nombre que va a recibir y qué variable va a recibir de las viejas, digamos. Entonces lo hacemos acá. Y ahora ya funciona. Ahora ya tenemos arrival time en vez de tener ARR time. Y en la siguiente función que tenemos es mutate. Y esta nos sirve para crear nuevas columnas dentro de nuestro dataset. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un subset de nuestro vuelo. Le vamos a poner flights-sml. Y vamos a guardar adentro un select de flights. Vamos a tener desde year hasta day. Luego vamos a tener todas las columnas que terminan con delay. Luego vamos a tener la columna distance y la columna airtime. Guardamos esto. Y luego lo que vamos a hacer es mutate para crear una nueva columna en nuestro dataset. Que, bueno, si quieren, antes de esto, cerremos esto en paréntesis, mostrémoslo y tenemos un dataset que contiene solo estas columnas que acabamos de seleccionar. Es de año hasta día, las columnas que coinciden que terminan con delay y distancia y airtime. Vamos a insertar un nuevo chunk y ahora sí vamos a hacer mutate de nuestro dataset flights SML. Y a esto vamos a crear una columna que se llama gain, que es departure
delay menos arrival delay. Y vamos a crear una segunda columna que se llama speed, que va a ser la distancia dividido el tiempo de vuelo por 60. Entonces esto nos crean estas dos columnas nuevas y eso es algo también a tener en cuenta acá, igual que las demás funciones. Si se dan cuenta acá lo imprime y no lo crea, pero no lo está guardando, no está modificando nuestro dataset original. Entonces si nosotros quisiéramos hacer esto y por ejemplo actualizar nuestro dataset flights SML, podríamos hacer que todo esto se guarde en este mismo dataset. Y entonces ahora sí, si vamos y vemos esto, le damos un clic, lo abre acá como view, ya tiene guardado gain y speed. Esto es algo muy útil. Si le dan clic a cualquiera de estos datasets, les abre una pestaña nueva, como si ustedes hubieran llamado la función view, que para verlo hace, porque aquí solo vemos como un sample o ciertas columnas del dataset, pero si nosotros quisiéramos ver todo, podemos llamar a la función view y enviarle flights SML. Llamamos esto y sería lo mismo que venir y darle clic acá. Ahorita está cargando y lo que va a hacer es abrirnos una nueva tab con esto. Está cargando y es exactamente lo mismo que cuando le dimos clic acá. Ahora, ¿para qué nos sirve esta función transmute? Eso nos sirve si queremos quedarnos solo porque se dieron cuenta que esto de mutate lo que hace es crear las variables al final. Si nos queremos quedar solo con las variables nuevas, vamos a utilizar transmute. Y esto lo que va a hacer es darnos solo las columnas nuevas sin darnos las columnas anteriores. Otra cosa que podemos hacer es, podemos referirnos a nuestras variables recién creadas. Por ejemplo, podemos hacer mutate. Vamos a dejar estas dos. Y ahora vamos a hacer uno nuevo que va a ser, aquí puse un punto de más, coma, hours, que va a ser igual a airtime dividido 60. Y después vamos a hacer gain per hour, que va a ser igual a gain, que es esta que creamos acá, dividido hours, que acabamos de crear acá. Y si se dan cuenta, solo llamamos con el mismo nombre. Damos control enter. Y aquí tenemos nuestro gain per hour, utilizando hours y utilizando gain. Entonces algo también que nos simplifica el código, porque podemos llamar a estas mismas variables, aunque aún no las hemos creado y todavía no existen en nuestro dataset, podemos referenciarlas solo con el sencillo nombre que le estamos poniendo acá. Ahora, los operadores aritméticos se refieren a lo que ya hicimos acá, que podemos utilizar suma, resta, multiplicación y división para calcular nuevas columnas, entonces no lo vamos a volver a realizar, pero se refiere a que los podemos utilizar para crear nuevas columnas. Acá, para las agregaciones tenemos, por ejemplo, queremos la suma de toda la columna de distancia. Vamos a hacer sum flights símbolo dólar. Podemos acceder a una columna en específico. Podemos buscar acá distance. Y esta es la distancia total volada. Luego podemos tener acceso también a las funciones lead y lag. ¿Y hasta qué se refiere? Para esto vamos a hacer un vector acá un poco más sencillo con los números desde el 1 hasta el 10. Vamos hasta acá para mostrarle una vez. ¿Se dan cuenta? Esto es un vector que tiene del 1 hasta el 10. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer lead de X. Y lo que va a hacer, si quieren dejémoslo para que sea más fácil verlo. Vamos a dejar este acá.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Correr todo eso un paso hacia adelante. Entonces, el lead de la posición 1 es el valor 2, 3, 4. Y ahora el lead de la posición 10, como ya no hay una posición 11, es un NA. Y la función lag, la función lag es exactamente lo opuesto, es lo mismo, pero hacia atrás. Entonces acá hacemos lag y es igual. Entonces este es el 1 tiene NA, pero ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y el 10 nos queda afuera. Entonces a esto se refieren estas dos funciones. La función summarize la utilizamos de la misma forma. Summarize un dataset y por ejemplo ahora queremos delay, donde esto es la media de depth. Delay es el nombre de nuestra columna, na.rm. Este parámetro, ¿a qué se refiere? Se refiere a remover todos los NA de este cálculo de la media, porque si recuerdan, todo lo que incluye o implica un NA devuelve NA. Entonces, si esta columna tuviera algún valor que sea NA, automáticamente esta media va a ser un NA. Lo que hacemos es, con este valor igual a true, es ignorar esos NA para que nos calcule la media solo de los valores válidos. Entonces, ejecutamos esto y nos da 12.63, que eso es la media de toda esta columna. Más adelante, bueno, ahorita a continuación vamos a ver que Summarize no es exactamente útil por su cuenta, pero es realmente útil cuando lo combinamos con la función de group by. Entonces, vamos a agregar todo acá antes de llegar a esto del pipe. Voy a poner acá una tercera función que se llama funciones con minúscula group by. Entonces acá podemos tener data by day. Y aquí lo que vamos a meter es group by. Siempre nuestro dataset, flights. Lo vamos a agrupar por año, por mes y por día. Guardamos esto. Y ahora sí hacemos summarize, pero le damos nuestro dataset que se llama by day. Y calculamos nuevamente el delay, que es la media de delay. Hola, pues esto. Antes hay que ejecutar este porque si no me dice que no existe. Es que lo escribí mal, puse die day, es by day. Y entonces ahora lo que podemos ver es que aquí esto tampoco me lo tomó porque puse un punto de más. ¿Se dieron cuenta? Me daba todo me daba NA porque significa que sí había un valor que es NA dentro de esta columna y automáticamente al encontrar con uno que encuentre ya todo devuelve NA. En cambio ahora si vemos que lo que esto hace es que como lo agrupamos por año, por mes y por día, para cada año, mes, cada combinación de año, mes y día me va a dar un cálculo de delay que es la media de departure delay. Entonces esto ya tiene mucho más sentido así que utilizarlo solo por su cuenta sin utilizar el group by. Ahora sí continuamos con el operador pipe. Imaginemos, supongamos que queremos explorar la relación entre la distancia y el retraso promedio para cada ubicación, utilizando lo que sabemos hasta ahora de cómo utilizar dplyr. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero agrupar por destino. Hacemos by dest. Hacemos un group by. Damos nuestro dataset. Lo agrupamos por la columna destino. Ahora hacemos otro data frame que va a ser el summarize para agrupar el retraso y la distancia.
Damos nuestro dataset anterior, coma. Vamos a usar una función nueva que es el count para que nos dé la cantidad de filas que está agrupando. Es la función n. La distancia, que es la media. Aquí cabe resaltar que hasta ahora hemos estado utilizando la media, pero aquí podemos utilizar, si están familiarizados con SQL, podemos usar todas las funciones de agregación que tiene SQL, por ejemplo, un mínimo, un máximo, una media, una suma y un count. Y muchas otras, pero principalmente esas son las que vamos a estar utilizando para manipular nuestros datos. Acá ponemos que ignore los NA, porque ya sabemos que si no hacemos esto y encuentra un NA, automáticamente nos va a devolver NA para todo. Muy bien, entonces acá ya tenemos lo sumarizado y lo único que nos hace falta es excluir el aeropuerto de Honolulu porque se encuentra al doble de distancia del aeropuerto más cercano, entonces esto solo nos puede alterar nuestros datos, entonces lo vamos a quitar con un filter del dataset de delay que ya está sumarizado, donde el count sea mayor a 20 para que tenga más de 20 vuelos y que el destino sea diferente de HNL, que es Honolulu en Hawái. Entonces ahora para explorar esta relación vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer ggplot. Nuestro dataset vamos a enviar delay, que es donde ya dejamos todo preparado. Vamos a hacer un mapping global, donde le mandamos a este tick, donde X ponemos la distancia, en Y ponemos el retraso. Aquí me reconoció otra función que no es lo que necesitamos. Y entonces vamos a mandar un scatterplot. Mandamos a decir que el tamaño es el count que hicimos para saber cuál es el que tiene más vuelos. Mientras más vuelos, más grande. Y vamos a ponerle una transparencia para que no se vea tan cargada nuestra gráfica. Y luego vamos a ajustar un modelo smooth. Graficamos. Y acá podemos ver que el retraso incrementa con la distancia. Mientras mayor es nuestra distancia, mayor es nuestro retraso. Luego cerca de los 750 algo sucede y el retraso se empieza a disminuir, como que mientras más largo el vuelo, pues da tiempo como a recuperarse durante el vuelo, pero en los vuelos cortos, si salimos con retraso, llegamos con retraso. Y a partir de los 750 eso empieza a disminuir porque como que mientras más largo el vuelo, pues da tiempo a ponerse al día, podríamos decir. Pero ahora lo importante acá, que es lo que queremos hacer para utilizar el operador pipe, es entender todos estos pasos que tuvimos que hacer. Primero tuvimos que agrupar por destino y hacer un data frame. Después tuvimos que calcular el agregado y guardarlo en un dataset y después para remover el aeropuerto de Honolulu y los que tuvieran menos de 20 vuelos, tuvimos que aplicar otra vez en guardar el data frame
y aplicar un filter. Entonces, esto ahora lo vamos a cambiar y vamos a ver que con el operador pipe lo podemos hacer muchísimo más sencillo y nos quedaría así. Entonces, hacemos un dataset que se llama delays. Y este es lo que vamos a comenzar dándole. Porque la forma como más sencilla de leer esto, podríamos decir que se lee como entonces. Entonces, Shift Control M. Entonces, como tenemos el dataset de flight, o luego lo agrupamos por destino. Ese operador pipe lo que hace es heredar el dataset anterior. Entonces, en cuenta ahora la función ya no tenemos que comenzar con nuestro dataset porque ya lo heredó desde el anterior. Por eso comenzamos con el dataset flight. Ese lo hereda hacia acá. Entonces, ya solo le decimos a través de qué columna queremos agregarlo. Ah, no, aquí me confundí. Le di Shift N en vez de Shift M. Aquí está. Luego lo agregamos. Se dan cuenta, otra vez ya no damos el dataset porque lo hereda desde el anterior. Entonces ya solo calculamos el count con nuestra función n. Calculamos la distancia, que es la media de la distancia. Se dan cuenta, todo funciona exactamente igual. Lo único que ya no ya no tenemos que ir guardando datasets intermedios, sino tenemos que darle a las funciones el dataset con el que va a trabajar porque lo viene heredando desde la fila anterior, se podría decir. Y ahora acá por último, le aplicamos de una vez el filter. Nuevamente él lo hereda, entonces ya no tenemos que dar nuestro dataset. ¿Sí? En un solo comando y creando únicamente un dataset, ya tenemos lista ya tenemos listo nuestro dataset y ahora podemos venir, podemos copiar nuestra gráfica. Y le vamos a dar uno que se llama delays con ese. Y vamos a ver que vamos a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Ve? Vemos exactamente lo mismo, pero este es como mucho más fácil de leer y es más práctico hacer todo en un solo paso que ir guardando data frames intermedios que nos ocupan la memoria y lo hacen más difícil de leer. Entonces con eso concluimos esta tercera parte. Nos vemos en el siguiente capítulo.